Bueno, vamos a empezar ahora con el tema de antirretrovirales, que es un tema de bastante importancia, porque justamente son fármacos que sirven para el tratamiento de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, que inclusive progresa hasta lo que se llama síndrome de inmunodeficiencia, es decir, baja la defensa, se altera profundamente la inmunidad celular. Y por otro lado, los antirretrovirales también tienen problemas en que tienen muchas interacciones medicamentosas. Algunos grupos tienen más interacciones, algunos son inductores, otros son inhibidores. Y por otro lado, como muchos pacientes hacen infecciones oportunistas, hay que dar tratamiento para infecciones oportunistas, entonces hay que tener en cuenta las interacciones, las reacciones adversas. Y por otro lado, los antirretrovirales hay que aprender a usarlo porque la resistencia es bastante frecuente. Bueno, vamos a empezar entonces. Tenemos acá, en la primera lámina tenemos cómo es el ciclo vital del VIH. Primero tenemos el primero es el enlace, la fijación al CD4, luego la fusión para que se pueda entrar, la fusión, la envoltura del VIH y la membrana del linfocito se fusionan, que permite que el VIH entra. Entonces, el 3, transcriptasa inversa. El virus tiene su enzima con transcriptasa inversa, libera la transcriptasa inversa, más para convertir el ARN del VIH lógicamente, en material genético, en ADN, o sea, conversión, la transcriptasa inversa, la conversión de RNA en DNA. Entonces, la conversión de RNA a ADN permite al virus entrar al linfocito, combinarse con el ADN y mutar en genotipos. Ya, luego, bueno, el cuarto paso es la integración. Se unió, se fusionó, se liberó el ARN, el RNA con la transcriptasa reversa. Prácticamente con la transcriptasa reversa se transforma en DNA y luego se integra al núcleo y se integra al DNA y luego empieza la replicación y de la replicación empiezan a haber formas, salen formas inmaduras y luego una enzima que se llama integrasa se va a formar el virus maduro y es infectante y lógicamente va a difundirse. Entonces viene la integración, la multiplicación, el ensamblaje y la gemación, que es la formación, la maduración del virus. En ese contexto tenemos nosotros acá, si nosotros aprovechamos estas láminas, podemos ver que hay inhibidores de enlace, hay inhibidores de fusión. Todos estos se consideran como inhibidores de entrada o inhibidores de fijación. Luego hay inhibidores de la transcriptasa reversa. Hay no nucleócidos y hay nucleócidos. Y luego hay inhibidores de integrasa, pero no hay inhibidores de la multiplicación. No hay, a ese nivel no hay ni de la fusión, no hay inhibidores ni de la multiplicación ni del ensamblaje. Lo que sí hay inhibidores son de la gemación, o sea, de la maduración. Entonces, esto es en términos generales lo que hay en relación a antirretrovirales, al virus, cómo ingresa el virus. Ya ustedes, ya cuando hagan el curso de infectología, van a ver ya en mayor profundidad. Pero ¿qué hay entonces acá? Tenemos la entrada. Ya hemos tenido lo que hemos mencionado. La unión del VIH a receptores de quimiosinas promueve la fusión de la membrana en la internalización del material genético. El Maviroc, entre ellos que tiene de enlace el Maviroc, el Enfurbitide, que es de fusión, el Fostezamir también, que ha aparecido nuevamente, inhiben la unión y la fusión respectivamente. Inhibidores de unión, inhibidores de fusión. Luego viene ¿cómo se llama? La transcriptasa inversa. Ya hemos dicho, para convertir el RNA en DNA, los inhibidores de transcriptasa
reversa son los nucleótidos y no nucleótidos. Esto es muy importante, porque el esquema fundamental, cualquiera de los esquemas fundamentales o cualquiera de los esquemas tienen que tener siempre dos inhibidores de transcriptasa reversa, nucleótidos, dos nucleótidos. Puede ser, además, y eso lo vamos a ver luego. Luego viene la integración, el virus se integra para insertar su ADN en el ADN del CD4. Entonces, y los inhibidores le tenemos los inhibidores de integrasa, o sea, inhibidores de transferencia de la cadena integrasa. Tenemos luego la multiplicación, el virus se replica, preferentemente en las células activadas, se forma utilizando maquinaria de las células del huésped, o sea, se multiplica. Los virus, como ya he dicho, los virus no tienen su propio aparato metabólico como tienen las bacterias, como tienen los hongos, como tienen los parásitos. No, ellos esto lo viven a nuestras células. Entonces, viven a la maquinaria del CD4 para crear un nuevo ARN viral. No existen antirretrovirales en el ensamblaje. Las nuevas proteínas se mueven a la membrana externa, donde se ensamblan en una partícula, un brote inmaduro que es no infeccioso. No existen acá tampoco tratamientos o fármacos para esto en el momento. Y lo otro, la brotación y maduración, lógicamente esto sí, hay los inhibidores de proteasa son los que actúan porque es la proteasa la que madura. Acá, en esta lámina prácticamente tenemos lo mismo, pero tenemos los inhibidores de fusión, tenemos los inhibidores de unión, los inhibidores de transcriptasa reversa, inhibidores de unión, inhibidores de fusión, inhibidores de transcriptasa reversa, inhibidores de integrasa y los inhibidores de proteasa. Este es un cuadro donde podemos mostrar los grupos antirretrovirales. Entonces, es importante esto. Y siempre les sugiero que cuando van a dar medicamento tengan que ver a qué grupo pertenece, grupos terapéuticos. Los grupos son fármacos, o son un conjunto de fármacos que tienen casi un mismo objetivo, un mismo mecanismo de acción o algunas similitudes. Pueden diferenciarse por reacciones adversas, pueden diferenciarse por interacciones, pueden diferenciarse por farmacocinética, cualquiera de las, pero generalmente tienen por ejemplo acá, inhibidores de transcriptasa reversa nucleótidos, todos actúan al mismo nivel. Inhibidores de transcriptasa no nucleótidos también actúan al mismo nivel. Inhibidor de proteasa impidiendo la maduración. Y los inhibidores de integrasa impidiendo la integración. Los inhibidores de entrada a estos. Entonces, esto es en primer lugar. Pero como ustedes verán acá, nosotros hemos puesto de rojo la didanosina y esta budina. ¿Y esto qué significa? Estos fármacos justo al lado del ácido budina fueron los que nosotros iniciamos hace muchos años la terapia, cuando llegaron lógicamente esos medicamentos, pero con el tiempo, aparte de que han creado resistencia, la didanosina y la estabudina son muy tóxicas. Y una de las toxicidades que producía toxicidad mitocondrial relacionada con lipodistrofia, relacionada con neuropatías, etcétera, y una serie de problemas. Entonces, por esta razón ya se usan muy poco. Hay pacientes que siguen usando, que han tenido suerte, digamos que no les ha producido reacciones adversas severas, bueno, y no tampoco han producido resistencia, pero poquísimo, la mayor parte, esto ya no se usa. Otro aspecto tenemos, la Vacavir, con el tenofovir no tienen acción sumatoria. Entonces, o receto Vacavir o receto tenofovir, uno de los dos, como un componente. De igual manera, la emtricitabina y la lamivudina son
prácticamente pertenecen a la misma, tienen la misma estructura, las mismas concentraciones, tienen la misma farmacocinética, casi todos son iguales. Ahora depende de la mutación que tengan cada uno de ellos. Pero en todo caso yo puedo dar abacavir, porque tengo que usar 2 inhibidores de transcriptasa reversa nucleótidos. Puedo usar abacavir con entricitabina, o puedo usar abacavir con lamivudina, o puedo usar tenofovir con intricitabina, o puedo usar tenofovir con lamivudina. O también puedo usar sinovudina con lamivudina, que eso es lo que empleamos nosotros al inicio. Entonces es importante mencionar esto. En segundo lugar tenemos los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleótidos, entre ellos los primeros, efavirenz, cetravirine y la nevirapine, que prácticamente, por esto no ha sido aprobado en Estados Unidos, que no se usa, pero porque tiene reacciones adversas de tipo hepático muy severas. El efavirenz tiene acciones de tipo a nivel del sistema nervioso central. La etravirina tiene algunas, y la repivirina. Estos son. Entonces, como primer paso, uno puede hacer 2 de nucleótidos más un no nucleótidos, que se utiliza generalmente en los pacientes que no tienen ninguna resistencia, pacientes que le llaman pacientes naive, o sea, que no han recibido medicación y que pueden, y se les da como primera. Esa es una de las alternativas. En segundo lugar, damos 2 inhibidores de nucleótidos más un inhibidor de proteasa. Puede ser atazanavir, darunavir. El indinavir, ridona y saquina, prácticamente estos están usándose como boosters para esto. Boosters significa porque son inhibidores enzimáticos, y como inhibidores enzimáticos prácticamente incrementan la concentración de esto. Algunos utilizan atazanavir solo, otros utilizan atazanavir con boosters. Generalmente estos producen muchas reacciones de tipo toxicidad mitocondrial. Y los últimos que aparecieron son los inhibidores de integrasa. El dolutegravir, el vitegravir y el reltegravir. Estos, en algunos casos, dice, en los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, por ejemplo, los pacientes que tienen dislipidemias, a veces se prefiere 2 inhibidores de transcriptasa reversa no nucleótidos. En ese caso, si tiene problemas cardiovasculares, no usar abacavir. Podría usar tenofovir con lamivudina, con entricitabina, más un inhibidor de integrasa. Y por último, los inhibidores de entrada, el efulvitid y el fortesavir, que son de fusión, este es de unión, este es de fusión. Prácticamente estos se utilizan, nunca se usan solos. Generalmente se utilizan en 2 situaciones. La primera es cuando ya no responde al resto de medicamentos, o cuando hay mucha reacción adversa a otros medicamentos para bajar. Se utiliza generalmente cuando hay fracaso terapéutico, o cuando hay, especialmente cuando hay resistencia y fracaso terapéutico lógico. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Los objetivos del tratamiento generalmente son, uno, tenemos lo más importantes, y estos son objetivos para todas las enfermedades que son graves. Uno de los objetivos es reducir morbilidad y mortalidad. En esto yo ya he mencionado unos talleres, con mucha frecuencia hemos mencionado. Reducir morbilidad y mortalidad pertenece al grupo de eficacia del fármaco. Hay fármacos que de repente le bajan el CD4 o le suben el CD4, le suben de repente un poco el CD4 o le bajan un poco la carga, pero de repente la mortalidad y morbilidad siguen iguales. Entonces hay fármacos que ya definitivamente han reducido más la morbilidad y la mortalidad relacionados con el VIH, que puede ser tanto por causas infecciosas como por no infecciosas. Las no infecciosas tienen pues las neoplasias, inclusive las infecciosas pueden ser bacterianas, generalmente pueden ser micóticas, pueden ser virales, pueden ser parasitarias, que generalmente forman parte del cuadro, que a ustedes lo han explicado muy bien en los talleres.
sobre las infecciones oportunistas, sobre todo en la fase del SIDA. Otro de los aspectos es mejorar la calidad de vida. Lógicamente, si disminuye mortalidad. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a ver este tipo de pacientes en el hospital, hace muchos años, empezamos a ver los pacientes estaban deprimidos, no podían trabajar, estaban delgados, y lógicamente muchos se morían. Hemos visto gente cómo fallecían. Inclusive algunos, visto creo que un poco algunos colegas pues, que se contaminaron y fallecieron también, pero poquísimos. Pero mejorar la calidad de vida, restaurar, y otro de los objetivos, restaurar y preservar la función inmune. O sea, lo que pasa es que hemos dicho que estos virus lo que tienden es a alterar la inmunidad celular, y por eso, y si eso se mide por el CD4, entonces si el CD4 está bajo empiezan a recuperarlo. Y el otro aspecto importante es prevenir la transmisión del VIH a otras personas. Claro, que esto se hace por medidas farmacológicas y no farmacológicas, porque las medidas farmacológicas ayudan porque mientras menos carga viral hay, menos posibilidad de infección. Para lograr estos objetivos, entonces, ¿qué se debe hacer? O sea, ¿en qué se debe resultar? O sea, ya sus metas. Su presión máxima, o sea, que cuando uno le pide carga viral al paciente, la carga viral debe estar en no detectable. Se llega progresivamente, va bajando progresivamente, no baja bruscamente. Previene la selección de mutaciones, evitar la resistencia. Hay que controlarlo, generalmente cada medio año, a veces cada 4 meses, dependiendo del estado clínico del paciente. Permite la función inmunológica mejorada mediante el recuento de células CD4. Esto es todo lo relacionado con la terapia. O sea, mira, ¿a qué va dirigida la terapia y cómo voy a controlar al paciente? Ustedes esto lo pueden extrapolar a la clínica. Entonces, decir, bueno, a este paciente primero le voy a pedir CD4, le voy a pedir su carga viral, le voy a pedir su hemograma, etcétera, etcétera, etcétera. Después le empiezo a dar tratamiento y tengo que controlarlo con su carga viral, tengo que controlarlo con su CD4 y tengo que ver que no haga complicaciones, porque estos son, digamos, indicadores directos, pero hay otros indicadores como que no haga o que mejore las funciones. Nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, con toxoplasmosis, con criptococosis. Cuando llegaba un paciente, por ejemplo, cuando hay criptococosis, criptococosis en pacientes con HIV, otra cosa es criptococosis en pacientes sin HIV. Sin HIV tienen todo el cuadro de meningitis, todo el cuadro cantado. Pero cuando en pacientes con HIV, basta con que el paciente decía, doctor, me siento un poquito de poco oído, decía, y sabe que doctor, estoy con un dolor de cabeza. Fuerte no, pero tengo, hay emergencia. Punción lumbar, criptococo, a hospitalizarlo. Y a veces había toxoplasmosis. Nosotros hemos visto muchos casos de infecciones oportunistas. ¿Cuándo iniciar la terapia? Acá todavía hay controversias, pero hay muchos paneles, directrices, que recomiendan la terapia antirretroviral. Yo lo sé, me gustaría que ustedes ya lo revisen cuando lleguen al tema, en la clínica, lo revisen con ensayos clínicos o con revisiones sistemáticas, no con lo que les dice el laboratorio, que les dicen, sino con los ensayos, con las revisiones sistemáticas, estudios de metaanálisis, porque ofrecen terapia a todos los pacientes infectados, basta con que esté infectado y terapia de por vida. Y ya hemos dicho que la terapia tiene sus bemoles también. A todas las personas asintomáticas, independientes de su estado inmunológico. Hemos tenido conversación, Néstor, con algunos colegas,
Pero bueno, ellos decían, no, hay que darle a todo paciente, pero es más... Y el problema es que estos medicamentos también, o sea, hay que ver, en estos casos los estudios de beneficio, costo-efectividad, hay una serie de estudios, porque acá hay algo importante. Dice, las únicas personas en las que no se ha demostrado los beneficios del tratamiento antirretroviral, digamos, son la pequeña proporción de pacientes no tratados que tienen un CD4 conservado, o sea, 400, 500, tienen normal o para arriba, y que tienen la carga viral no detectable, yo pues, no les daría tratamiento. Entonces, a veces denominados controladores del VIH. Entonces, estos son, lógicamente, estos análisis son importantes, pero si hay eso, habría que ver evolución nomás. Si a los 3 meses o 6 meses el paciente empieza a bajar su CD4 o empieza la carga viral a hacerse presente, hay que darle tratamiento, que esa es otra posibilidad. Pero esto es una controversia. Esto lo van a ver, lo van a decidir ustedes mismos, no solo con los profesores, sino ustedes mismos lo van a decidir cuando están a cargo de pacientes, haciendo las revisiones en profundidad, digamos, con estudios de metaanálisis, etcétera. Hay escritos, hay muchos datos al respecto. ¿Cómo selecciona un régimen? Generalmente han encontrado que la terapia de combinación consiste generalmente, y hemos mencionado, 2 inhibidores de transcriptasa inversa, nucleótido, más un tercer fármaco activo de una clase diferente. O sea, esa es la clave. Es más eficaz para suprimir el ARN del VIH. Entonces, justo suprime y no permite que se forme el ADN. Además, para minimizar la toxicidad del fármaco y reducir la morbimortalidad relacionada con el VIH. Entonces, los tratamientos con 2 inhibidores de transcriptasa reversa más uno de diferente clase han demostrado ya disminución de mortalidad, menos toxicidad del fármaco también en algunos casos. Entonces, en algunos pacientes, estamos hablando de preferencias, no estamos hablando de definición, etcétera. Para la mayoría de pacientes sin tratamiento previo se recomienda un régimen de terapia antirretroviral que contenga 2 NRTI diferentes y un inhibidor de transferencia, o sea, un inhibidor de integrasa. Un INSTI le llaman al inhibidor de integrasa. Algunos recomiendan esto, pero otros recomiendan otra. Otros regímenes utilizan combinación de 2 y un tercer fármaco diferente como un inhibidor de proteasa o un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleótido. Esos son otros que ya lo mencionamos nosotros también. Hay acá varios regímenes que consideran. Consideraciones adicionales es en función de las características específicas del paciente. No se olviden esto. Yo elijo un fármaco, bueno, el fármaco sí, es todas las características que vaya dirigido a los objetivos que quiero obtener, pero teniendo en cuenta el paciente. ¿Qué es el paciente? Hay pacientes que tienen dislipidemia, pacientes que tienen enfermedades cardíacas, pacientes enfermedades hepáticas, hay pacientes que tienen ya compromiso hepático, hay otros pacientes que tienen compromiso renal, hay pacientes que tienen otras enfermedades oportunistas, etc. De acuerdo a eso es lo que hay que elegir el tratamiento. Y eso, condiciones comórbidas, inquietudes sobre la adherencia. Muchos pacientes no toman el medicamento, a pesar de que saben que hay que explicarles. Por eso insisto en que cuando ustedes vean a un paciente y le den una terapia, tienen que tratar todo lo posible, indicarle todas las indicaciones, darle todas, disculpe la frase, darle todas las indicaciones necesarias para que cumpla la terapia y explicarle por qué debe cumplir
y en caso de que no cumpla, qué problemas podría tener. Entonces tiene que cumplir, y si no hay tolerancia, que les avisen para poder cambiar el medicamento. Entonces, la adherencia es importante. Si lo dejan de tomar, ahí tienen problemas. Compromiso con el uso de anticonceptivos eficaces, por ejemplo, a veces pacientes, el problema es que hay anticonceptivos que pueden tener interacciones con los medicamentos, también hay que ver. Y, lógicamente, las interacciones medicamentosas que ya mencionamos. Ahora tenemos ya, vamos a ver brevemente esto, los inhibidores de entrada, que son los antagonistas del CCR5, que actúan en la hay dos quimiosinas, el CCR5, el CXCR4. Entonces, los agentes que bloquean el CCR5, digamos, el Maraviroc es uno de ellos, que es aprobado, no se usa comúnmente para el tratamiento inicial, ya mencionamos esto. Se puede tener un papel en pacientes con experiencia en el tratamiento de virus resistente. En resistencia, también lo hemos mencionado. Uno de los aspectos importantes del Maraviroc es que se elimina por vía renal y hepático. Y la dosis se debe ajustar cuando el paciente tiene una depuración de menos de 30. Menos de 30 hay que ajustar la dosis. Lo mismo, la dosis debe ajustarse cuando se administra antirretrovirales u otros medicamentos. También concomitante que son inductores de enzima. El efavirenz es un inductor de enzimas microsomales. O el ritonavir es un inhibidor de enzimas microsomales. Los de fusión tienen el efurvitide, y hay otro también, el fontesavir. Lógicamente que se convierte en tensavir porque es un profármaco. Pero las reacciones adversas más comunes de estos son elevaciones de enzimas hepáticas. Se elevan las enzimas. Puede ser transitorio o no. ¿Cuáles son las características de los inhibidores de transcriptasa reversa nucleótido? ¿Cuáles son? Sulfato de abacavir es un análogo de guanosina. Entricitabina y la lamivudina son análogos de citosina, por eso es que no se pueden usar juntos. Tenofovir, hay dos tipos de tenofovir, el alafenamida y el disopropilfumarato. Son derivados de la adenosina. Cualquiera de ellos se pueden usar. Cada uno de ellos tiene sus particularidades, tiene sus mecanismos de acción, pero unos tienen algunas reacciones adversas, otros otras reacciones adversas. ¿Por cómo actúan los inhibidores de transcriptasa reversa nucleótidos? Entran a la célula, se someten a fosforilación intracelular, pero con enzimas del huésped, no del virus. Quinasas citoplasmáticas o mitocondriales o fosfotracerasas. La forma activa del trifosfato inhibe la replicación viral. Entonces, para inhibir la replicación viral, estos se fosforilizan intracelularmente. La lamivudina, entricitabina y tenofovir también tienen actividad contra el virus de la hepatitis. Este es otro de los aspectos. Para el virus de la hepatitis B y algunos para hepatitis C, que ya les ha mencionado el doctor Okamoto, la lamivudina, entricitabina y tenofovir se utilizan para el tratamiento de hepatitis B, generalmente en la fase, lógicamente que hay que hacerle recuento, hay que hacerle biopsia, hay una serie de marcadores para esto. Efectos adversos de los nucleótidos, toxicidad mitocondrial, se manifiesta como neuropatía, pancreatitis, lipoatrofia o esteatosis hepática. Como ven, las reacciones adversas son serias. La rifampicina disminuye, que es un potente inductor enzimático, disminuye el nivel de tenofovir. El abacavir, que es otro de los inhibidores de transcriptasa reversa nucleótidos.
Aunque no hay consenso sobre que si existe una asociación causal entre abacavir y el riesgo de infarto de miocardio, significa si no hay consenso que algunos están de acuerdo y otros no. Pero los datos que hay sugieren que puede estar asociado con mayor riesgo de hiperlipidemia, eventos cardiovasculares, por lo que debe evitarse en personas con enfermedad o con múltiples factores de riesgo, especialmente para enfermedad para enfermedad coronaria. Entonces, y bueno, de acá tienen un ensayo clínico, observaron cambios favorables para los niveles de colesterol total y lipoproteínas de baja densidad. O sea, bajaba el colesterol y bajó el LDL. ¿Pero en qué tipo de pacientes? En los pacientes que cambiaron de una combinación de abacavir lamivudina a una combinación de tenofovir. Entonces, ¿qué significa? Que los abacavir tiene alteraciones acá del LDL, del colesterol. En cambio, el tenofovir, al parecer, no, o disminuye notablemente. Esa es la diferencia. Entonces, en un paciente que tenga riesgo cardiovascular o en un paciente que tenga alteraciones lípidos, si tengo que dar nucleótidos, no le daría abacavir, sino le tendría que dar tenofovir u otro que tengo que ver. Lo mismo entre citabina y lamivudina, hemos dicho que la farmacocinética y farmacodinámica son similares y se consideran inclusive intercambiables. Y si usted ve, acá sí un aspecto que solamente es como observatorio, como observación, no como definición, digamos, pues no diga el doctor Sanidad, nos ha dicho, sino la lamivudina es mucho más barata, inclusive hay medicamentos genéricos de esto, y la entricitabina es nuevo y el costo es un poquito más alto. Algunos prefieren usar entricitabina y otros lamivudina, depende del paciente por las interacciones también, etc. La lamivudina con entricitabina no deben combinarse porque compiten por la fosforilación intracelular. Ya estos agentes se utilizan tanto en combinación, ya hemos dicho, con tenofovir, abacavir, lamivudina, etcétera, etcétera. Esto ya lo mencionamos en la primera lámina. Dentro del tenofovir hemos visto que hay monofosfato, el tenofovir difosfato, el tenofovir, hemos visto la fenamida y el disopropilfumarato. Lo que pasa es que el tenofovir puede provocar daño renal y pérdida de masa ósea. Tenofovir, compromiso renal y pérdida de masa ósea. Sin embargo, la alafenamida, el tenofovir se asocia con una menor toxicidad renal y ósea en comparación con el disopropilfumarato. Entonces, se prefiere la alafenamida, que evita menos, que tiene menos compromiso renal y menos pérdida de masa ósea. Además, los niveles de colesterol LDL, de lipoproteínas de alta densidad, así como los triglicéridos son más altos en los pacientes que reciben TAF en comparación con los que reciben TDF en ensayos aleatorizados. Entonces, acá tiene otro aspecto, o sea, que el TDF, que es el disopropilfumarato, tiene menos problemas que son más altos, o sea, acá las lipoproteínas de alta densidad son más altos, esto es bueno, pero el colesterol LDL no, entonces, y estos son menos. Por eso hay que individualizar la terapia. La sidobudina, que es otro fármaco que se ha utilizado, la sidobudina, conocida como ZT, eso fue uno de los primeros medicamentos que se utilizaron como antirretrovirales, utilizado para... Las principales limitantes son dos limitantes fundamentales del uso del que no se use o se use menos, porque si hay situaciones en las cuales sí se va a usar, es la de la sidobudina. La sidobudina fue el primer medicamento que empezamos a usar con la lamivudina y un inhibidor de proteasa para empezar a mezclar. Pero una de las reacciones adversas importantes era que
supresión de la médula ósea, mielotoxicidad. Le dábamos con ácido fólico, con todo, pero a veces era reversible, no reversible. Nosotros vimos un ensayo clínico y vimos ensayos clínicos porque la literatura, digamos que realmente el laboratorio recomendaba darle 6 comprimidos diarios. Nosotros le bajamos a 3 y los resultados, porque habían estudios ya 3 versus 6 igual y con menos mielotoxicidad. Se administra en combinación de nucleótidos, contiene tenofovir o abacavir, la amibudina en lugar de sidobudina. ¿Por qué? La sidobudina se asocia con reacciones adversas más graves. Y por otro lado, se ha demostrado que la sidobudina, la amibudina, tiene una potencia virológica inferior, una potencia inferior a comparación con el otro en base a tenofovir. Entonces, la mejor eficacia antiviral es del tenofovir con la amibudina que con sidobudina. Es decir, o sea, esas son las limitantes, o sea, menos eficacia y más mielotoxicidad con la sidobudina. Sin embargo, hay situaciones en las cuales se debe usar. Puede resultar beneficioso en el contexto de su mutación, de esta mutación. Si aparece ese tipo de mutación, con el uso, en este caso sí se puede usar, agregar a la sidobudina. Además, hay una formulación también de la sidobudina, creo que ya la tenemos en el país, es por vía endovenosa. En forma parenteral se administra en determinadas situaciones, ¿no? En pacientes gestantes antes se le administraban para evitar la contaminación al feto. Bueno, inhibidores no nucleótidos, entre ellos tienen pues ¿qué hacen? Tenemos el efavirenz y nevirapina han sido los primeros, luego desapareció la etravirina. El mecanismo de acción de los inhibidores de transcriptasa no nucleótidos evitan la transcripción inversa del VIH, agregue nuevos nucleótidos. O sea, ¿qué significa? Que los 2 inhibidores de transcriptasa reversa nucleótidos impiden, pero no impiden que agreguen de repente. Entonces, si se agrega esto, ya mayor, o sea, potencian el efecto de bloquean la elongación del ADN viral en el sitio que está separado. Se unen al bolsillo hidrofóbico en el subdominio de la palma, en el P66. Entonces, la transcriptasa inversa se vuelve menos flexible e inhibe la polimerización del ADN, además del alargamiento del ADN. Mire todo lo que producen estos medicamentos. Uno de los aspectos importantes es la de primera generación, es decir, efavirenz y nevirapina, tienen una barrera baja para la resistencia. ¿Qué significa eso? Que con mucha facilidad hacen resistencia. Y solo requieren la única mutación para conferir resistencia al fármaco. Entonces, con facilidad hacen, por eso que utilizan a veces otros medicamentos. En algunos casos, los mononucleótidos de segunda generación, etravirina, se pueden utilizar en pacientes con resistencia a los de primera. Entonces, si yo deseo un esquema, 2 nucleótidos, y quiero seguir con un nucleótido, pero que me hizo resistencia al efavirenz, podría usar la etravirina. Las interacciones pueden provocar un aumento o disminución de los niveles de los mononucleótidos, pueden ser perpetuaciones de interacciones, pueden haber muchas interacciones adversas con estos fármacos. El efavirenz es un potente inductor enzimático. Los eventos adversos, en estos casos, son inespecíficos, sin embargo, de uso con efavirenz puede provocar efectos secundarios neurológicos y psiquiátricos. También están asociados con la prolongación del QT. Entonces, los que están asociados, el efavirenz, aparte de que el efavirenz es un
inductor enzimático, puede producir efectos, problemas neurológicos y problemas psiquiátricos. Esta es una de las razones por las cuales a nosotros, a los pacientes, le indicábamos que tomen el efavirenz media hora antes de ir a cama, a camita, o una hora antes. De tal manera que se van a dormir en la noche, no había problema, podrían tener algunos, ya obviamos disminuir notablemente algunos efectos de ese tipo especialmente. Entonces veían alucinaciones, etcétera, y tenían alucinaciones, etcétera. Por esta razón es que se utiliza esto. Eso, si el paciente trabaja de día, de noche, cuando duerme, es antes de dormir, puede ser de día o de noche, porque eso depende de los trabajos. Pero el otro aspecto es que hay que vigilar esto, prolongación de QT. Entonces tengo que evitar fármacos que prolongan QT. Son los antiarrítmicos, tengo que evitar fármacos que prolongan QT, también los antihistamínicos de segunda generación que hemos visto, y hay otros, las quinidrinas, etcétera. Hay una serie de fármacos que... Y por último, el jugo toronja también es un incremento. Entonces, no puedo dar jugo toronja con ifavirenz o nilvirapine, nilpivirina. La doravirina también tiene acción por CD4. Entonces, el efavirenz es un potente inductor de enzimas, hemos mencionado. Esto incluye rifabutina, claritromicina, atorvastatina, simvastatina. Generalmente esto es importante, ¿por qué? Porque estos pacientes, bueno, esto puede ser esto en caso de tuberculosis, esto en caso de infecciones respiratorias altas u otros, pero esto sí se da en el caso de pacientes que tienen dislipidemias. Generalmente uno está usando o atorvastatina o simvastatina o metadona como opioide, carbamazepina y otros, o sea, anticonvulsivantes. Hay que tener mucho cuidado en la efavirenz en estos casos. El efavirenz se utiliza en pacientes que no han tenido, o sea, que sin los NAIDE que le llaman, sin tratamiento, incluidos aquellos con cargas virales elevadas antes del tratamiento y recuentos bajos de células CD4. Sin embargo, generalmente se prefieren los inhibidores de integrasa debido a que tienen menos efectos adversos. Esto hay que analizarlo también. Los efectos adversos secundarios generalmente incluyen toxicidad en el sistema nervioso central, transaminasas hepáticas elevadas, que puede haber inclusive casos severos de hepatitis severa y prolongación del QT, que ya hemos mencionado anteriormente también. La etravirina va a ser utilizada en pacientes con virus fármaco resistente. La nevirapina, en comparación, se asocia con una mayor toxicidad, especialmente durante los 3 primeros meses de tratamiento. Por otro lado, el efavirenz está contraindicado en gestación. No hay mucho dato, pero algunos dicen no, pero está contraindicado en gestación. En cambio, el nevirapina no, pero produce toxicidad durante las complicaciones incluyen necrosis hepática severa, reacciones cutáneas graves, incluyendo eritema polimorfo, como es el Steven Johnson. Entonces, la nevirapina debe evitarse en pacientes con enfermedad hepática, como se describió anteriormente. Los inhibidores de transcriptasa de hilo integrado, o sea, el retilgravir, el betegravir, dolutegravir, ellos, ¿cuándo se usan estos medicamentos? Es una opción particularmente atractiva para pacientes con perfiles lipídicos, ya lo mencionamos, con perfiles lipídicos alterados, o factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria. O sea, en un paciente con esto se podría dar mejor un inhibidor de integrasa. Ya tienen un efecto neutral sobre el colesterol y los triglicéridos en comparación con el efavirenz o inhibidores de proteasa.
¿Por qué? Porque el efavirenz puede producir alteraciones hemos dicho, con interacciones con los lípidos, y los inhibidores de proteasa también, que producen estos tipos de distrofia. Entonces, en estos casos están indicados, o sea, un paciente que tiene enfermedad arterial coronaria o factores de riesgo, entonces yo preferiría dar 2 inhibidores de transcriptasa reversa nucleótidos más un inhibidor de integrasa. Entonces, los inhibidores de integrasa se dirigen al paso de transferencia de cadena de la integración. A veces se refieren como un INSTI, refieren, inhibidor de la célula de transferencia. Las interacciones farmacológicas, los inhibidores de integrasa no se deben dar asociados con antiácidos o suplementos que contengan cationes, fierro, etcétera, calcio, etcétera. ¿Por qué? Porque impide la absorción de los inhibidores de integrasa. Hay pocas interacciones, es lo que el Bixtegravir, digamos, elimina tanto por glucuronidación como por citocromo. También tiene pocas interacciones. Efectos adversos son bien tolerados, pueden estar asociados con aumento de peso. Sin embargo, los inhibidores de integrasa son relativamente nuevos. Y como ustedes saben, puede que esto es cierto al inicio, habría que seguir observando, no vaya a ser que tengan algunas reacciones adversas y después de 5 o 8 años empiecen a aparecer. Porque eso es así, los medicamentos, las reacciones adversas empiezan a aparecer ya más posteriormente en fase de postcomercialización. Los inhibidores de integrasa, claro, puede ser el Vitegravir y el Raltegravir. El Raltegravir está probado con su uso en pacientes sin tratamiento previo y con experiencia de tratamiento como parte de un régimen de combinación. Se puede observar efectos secundarios con Raltegravir, incluyen náuseas, mareos, cefalea. También se han notificado ya ven, algunos casos raros de toxicidad del músculo esquelético. Ahora son raros, posteriormente de repente son infrecuentes o podrían ser frecuentes de acuerdo a al uso. Reacción cutánea también. Uno de los aspectos importantes también del Raltegravir es que tiene supresión viral superior en comparación con efavirenz y se encontró que era superior a los inhibidores de proteasa. Por eso es que algunos están utilizando más inhibidores de integrasa. Los inhibidores de proteasa, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la maduración del virus inmaduro, o sea, evitan que se madure. Generalmente se prefiere el Durunavir potenciado. La resistencia de los inhibidores de proteasa tiene una barrera genéticamente relativa alta. ¿Qué significa? Que la posibilidad de resistencia es menor. En cambio, con los inhibidores de transcriptasa reversa, nucleótidos o no nucleótidos, generalmente la barrera de resistencia es baja. Significa que ellos hacen más resistencia y estos menos resistencia. Algunas de las reacciones adversas de impacto clínico de los inhibidores de proteasa son resistencia a la insulina, hiperglicemia, diabetes, hiperlipidemia, de lipodistrofia, hemorragia en pacientes con hemofilia y prolongación del intervalo PR también. Mire, como ven, hay todos los fármacos tienen mayor o menor reacciones adversas. Vamos a ver luego acá, el atazanavir. Aprobado atazanavir sin potenciar. ¿Por qué significa sin potenciar? Porque para potenciarlo le dan con un inhibidor enzimático, antes se utilizan el Covistat para incrementar sus concentraciones. El atazanavir no está asociado en el desarrollo de resistencia a la insulina en comparación con algunos otros inhibidores de proteasa.
Las desventajas de la tazonavir incluyen necesidad de ácido gástrico y alimento para una absorción óptima. Nada de, o sea, en ayunas hay que administrarle la tazonavir. El duranavir, generalmente mejor tolerado en estudios aleatorios. El lopinavir, potenciado con ritonavir, se recomienda debido a proteínas con la toxicidad y la conveniencia, o sea, ya no se recomienda mucho el lopinavir. Estos medicamentos, cada vez es increíble, pero estos medicamentos entran como, hablando de términos criollos, entran como con bombos y platillos, y luego, después de un tiempo, dice ya no, y aparece otro. Entonces entonces, pero lo que hay que ver es el paciente, si el paciente lo tolera, no tiene problema. Entonces, para elegir un medicamento nuevo tengo que tener mucho cuidado. No elija un medicamento nuevo, cambia porque ya llegó, no es moda, por favor. El medicamento nuevo se elige haciendo comparaciones. Si en mi paciente, ¿qué desventajas tengo en este momento con el tratamiento que estoy dando? No tengo ninguna o tengo muy pocas que son leves. ¿Para qué voy a darlo? Si está bien mi CD4, estoy mejorando todo, no tiene enfermedades oportunistas. ¿Para qué? Pero si hay, digamos, bueno, está haciendo resistencia y este medicamento nuevo es para la resistencia, podría probarlo, pero habría que ver y ver su relación, el beneficio-riesgo. Es importante. ¿En qué estación? ¿En qué estación? Esto es importantísimo también porque en qué estación prácticamente sin tratamiento previo, para las mujeres sin tratamiento, se recomienda el inicio inmediato de terapia antirretroviral, independiente de la edad gestacional, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, igualito, tratamiento de inicio. Y no terapia oral antirretroviral que es supresora para mujeres embarazadas. Tiene dos objetivos que están relacionados. La reducción de la transmisión perinatal y el tratamiento de la enfermedad materno-salud. Trato, pero también va dirigido a disminuir la transmisión perinatal. Todas las mujeres embarazadas con VIH deben recibir TAR combinado, ya sea independiente del recuento de células o de las copias de ARN en plasma. En este caso es diferente, parece que acá sí hay que independiente. Ya después le veo la carga viral, le pido todo, o sea, le saco muestras para la carga viral, le saco muestras para el CD4, pero ahí mismo le empiezo el tratamiento. El uso combinado de profilaxis antirretroviral materna, también, antes del parto, profilaxis para el bebé, intraparto e infantil, maximiza la profilaxis previa y posterior. ¿Qué significa esto? O sea, que antes lo que se hacía era, no sé si se sigue haciendo hasta la fecha, a la paciente lógicamente se le da silobudina, se le da tratamiento, y al bebé también que nace también se le da tratamiento, algunos por lo menos por un tiempo hasta que se vea cómo evoluciona, en términos generales. Pero aparte de eso, a pacientes se le hacía cesárea, porque la contaminación era más por vía vaginal, o sea, para que eviten la transmisión por vía vaginal, uno. Y segundo, se les impedía la lactancia, porque la cantidad de virus que llegaba a la secreción láctea era bastante alta. Entonces, acá, por eso la profilaxis en ese caso. Las mujeres embarazadas sin tratamiento previo deben comenzar con un régimen que consista en una columna inhibidor de transcriptasa inversa, nucleótidos 2, con un inhibidor de proteasa o un inhibidor de integrasa como tercer fármaco. No lo consideran al no nucleótido, hemos visto por las reacciones y en el caso del efavirenz que está contraindicado. El tratamiento debe iniciarse después de sacar las pruebas de resistencia y se puede ajustar después de los resultados. Algunos utilizan el tenofovir y hay muchos agentes antirretrovirales
y combinaciones que se deben evitar. Ya lo mencionamos al inicio, pero es importante, debido a su toxicidad, uno, a falta de eficacia o antagonismo farmacológico. Dentro de los inhibidores de nucleócidos de la transcriptasa inversa, la estabudina y la dilanosina generalmente se evitan debido a preocupaciones de toxicidad mitocondrial, lipodistrofia y neuropatía. Esto es definitivamente, por eso ya no se usan o se evitan. El tenofovir y abacavir no proporcionan actividad aditiva. Entonces, ¿para qué voy a dar dos? Tiene que ser uno. O sinérgica, no tienen actividad. Cuando se usan juntos puede aumentar el riesgo de resistencia a ambos fármacos con falla virológica. Entonces, nunca usar tenofovir con abacavir. La mibudina y entricitabina no deben usar juntas, ya que estos agentes individuales son similares con una misma mutación de resistencia primaria, o sea, o uno o lo otro. Y el tenofovir con abacavir, no gracias, no juntos, acá tampoco no juntos. Los regímenes que incluyen 3 inhibidores de nucleótidos de transcriptasa inversa no son tan efectivos como los que combinan 2 clases, o sea, yo puedo decir, voy a dar 3 fármacos, pero los 3 nucleótidos no tienen buena eficacia, como se da con uno nucleócido. El nevirapina en Estados Unidos no se recomienda, su otros países como tercera alternativa. Los inhibidores de proteasa, los agentes que no se usan ya son, el nelfinavir producía, nosotros usamos mucha diarrea, indinavir potenciado o no potenciado, fosamprenavir, tipranavir, saquinavir, ya no se recomienda ninguna guía para el tratamiento, habría que ver cuáles son las razones. Muchas veces hay recomendaciones, pero hay que ver cuáles son las razones. Por ejemplo, saliéndonos un poquito del tema, ustedes recuerdan que en hipertensión arterial antes decía la 14, menos de 14,9 ya es normal. Después lo han bajado, últimamente lo han bajado a 13, algunos a 12. ¿Por qué? Entonces yo me puse a revisar, pero hay estudios, pero son estudios de corte. No son ensayos clínicos, pero son estudios, pero lógicamente los consensos, los cardiólogos han acordado eso. Pero eso hay que verlo. Hay varias recomendaciones relacionadas, pero eso nos salimos del tema un poco, pero para ver esto que no necesariamente que se recomiende, no, hay que, ustedes mismos tienen que acostumbrarse porque eso es bueno y con eso van a ser excelentes profesionales. Nosotros hemos tenido, yo he sido profesor desde que pocos años que ingresé al hospital y teníamos alumnos internos de varias universidades y alumnos que nosotros los motivábamos para que saquen ensayos clínicos e investiguen, hagan una investigación bibliográfica y algunos se metían en investigaciones, inclusive acompañados con profesores, etc. Y esos alumnos, muchos de ellos están en el extranjero, porque empezaron a hacer digamos, a capacitarse por sí mismos, pero en base a ciencia, y lógicamente ya con la experiencia, etcétera, etcétera. Pero es importante, es importantísimo eso. Las combinaciones de inhibidores de proteasa dual no se recomiendan para la terapia inicial contra el VIH, ya que a menudo se asocian con anomalías lipídicas importantes. Y creo que con eso estamos terminando esta parte. Ahora vamos a ver la otra parte